¿Sabías que se puede andar en un triciclo con ruedas cuadradas? ¿Y que la Tierra tiene forma de pelota porque existe la gravedad? ¿Te animás a calcular cuántos átomos hay en el universo? ¿Y cuántas veces se puede doblar un papel por la mitad? ¿Sabías que la matemática y la física tienen mucho para decir sobre tu vida? ¿Te gustaría descubrirlo? Vení a Tecnópolis, un mundo por descubrir. Abierto de miércoles a domingos de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Para visitarnos con tu escuela, infórmate en tecnopolis.ar. En materia de derechos sexuales y reproductivos, y en paralelo a la postergada y luchada ley que asista a las mujeres, lesbianas y varones trans en su derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo, acontece una histórica invisibilidad del aborto como práctica y experiencia concreta. Es por eso necesario un saber decisivo para sacar al aborto del territorio de la clandestinidad y de los tabúes y ubicarlo donde debe estar, en el ejercicio del pleno derecho a saber y a elegir libremente y con autonomía la maternidad. Usamos la palabra aborto porque aborto es la palabra que las mujeres entienden directamente cuando tienen esa necesidad. Nos parece justamente que usar eufemismos, no solamente respecto del aborto en sí, de la palabra aborto en sí, sino también del tipo de servicios o el tipo de prácticas que uno describe, lo que hace es dejar un montón de mujeres fuera de esa información, digamos. Fundamentalmente en Argentina, donde el aborto está tan generalizado y las mujeres abortamos o acudimos a la práctica del aborto tan frecuentemente, nos parece importante darle el valor mismo que tiene para las mujeres y que tiene justamente que ver con algo absolutamente cotidiano, con algo por lo que necesariamente atravesamos a lo largo de nuestras vidas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras abuelas, y nos parece que recuperar ese sentido de cotidianeidad, de práctica de las mujeres desde siempre es muy importante. Las mujeres hablaban del aborto, pero no lo decían como tal, es decir, decían me lo saqué, me lo quité, el charco de sangre, cuando las feministas son las primeras de instalar el nombre del aborto. Las agrupaciones feministas más importantes de la época se situaron en Buenos Aires a partir de 1970. Para estas compañeras, estas luchas, sea por la política del cuerpo como un territorio en pugna y además por la despenalización del aborto, fue una lucha poco entendida en este periodo. Implementar la propia decisión sobre el aborto era una manera de desobedecer al mandato de la maternidad como la maternidad compulsiva, ¿no? La problemática del aborto es un problema profundamente social, como es social todo lo que tiene que ver en relación a la disputa por el cuerpo de las mujeres, que es un hecho político que hunde todo el rol que tenemos las mujeres asignadas histórica y socialmente, tiene sus raíces hundidas muy en lo profundo del sistema capitalista, patriarcal, y a lo largo de la historia, digamos, desde tiempos muy remotos. Entonces, para nosotros no es posible pensarlo sino como un problema social y político. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La Argentina tiene hoy un marco normativo que habilita el aborto legal en ciertas circunstancias. El marco normativo que está vigente desde hace casi un siglo establece que el aborto es legal en la Argentina cuando genera o cuando el embarazo supone un peligro para la vida o para la salud de la mujer, o cuando el embarazo ha sido producto de una violación.
después de algunas controversias interpretativas sobre el alcance de ese marco legal, hoy podemos decir claramente que el aborto es legal en los casos de peligro para la vida, peligro para la salud entendida en el concepto de salud integral, porque la Corte Suprema de Justicia y los tribunales en general consideran la salud, el concepto de salud integral que propone la Organización Mundial de la Salud, que involucra la salud física, la salud psíquica y la salud social de las personas. Entonces, muy bien podemos argumentar que un embarazo que pone en peligro la salud física, psíquica o social de una mujer también es un aborto legal. La necesidad de poder concretar definitivamente este proyecto de ley que la campaña impulsa tiene que ver con un montón de cosas. Primero tiene que ver con materializar los derechos de las mujeres que siguen estando vulnerados, más allá de diferentes interpretaciones que se le puedan dar a las leyes o a las reglamentaciones o a las normas vigentes. Hay, en la acción, en lo concreto, hay muchos derechos de las mujeres que siguen siendo vulnerados y uno de ellos es el acceso a una educación sexual y a la sexualidad plena con sentido de género integral. Y sobre todo porque el proyecto de ley busca varias cosas. Ampliar un montón de cuestiones que hoy siguen siendo restrictivas, como por ejemplo que mucha gente marcada detrás de la corporación médica haga y decida con libre autonomía, pero con una autonomía sesgada, ¿no? Con una autonomía que detrás se esconde como decisiones personales y con prejuicios y sobre todo con juicios éticos en relación muchas veces no solamente religiosos, ni éticos, ni morales, sino también económicos y que hacen que el aborto para muchos profesionales de la salud sea un negocio, ¿no? La Corte dijo en la sentencia del caso Fall que el aborto es un derecho en las condiciones que establece el Código Penal y también dijo que hay una práctica contra legem, esto es una práctica sostenida que todavía perdura, que resulta contraria a la ley vigente. Esa práctica se materializa en barreras de diferente tipo para que las mujeres puedan tener acceso a ese aborto. Esas barreras son barreras en la información, en primer lugar, sobre qué es lo que es una práctica legal. Que el aborto en estas casas son prácticas legales, son prácticas de salud a las que las mujeres tenemos derecho. Y que podemos requerir no solamente del sistema de salud, que tiene la obligación de proveer los mecanismos para que las mujeres podamos abortar en estas condiciones de legalidad y seguridad, sino también información para que podamos hacerlo de otras maneras. Entonces, el derecho a la información que la Corte reconoce en una enorme cantidad de circunstancias también se aplica al derecho a la información sobre el aborto. Si bien quienes militamos y quienes somos activistas por el derecho de las mujeres al acceso al aborto, entendemos que el aborto es legal en nuestro país, creemos que es necesario que toda la población entienda que el aborto es legal y sobre todo que estamos hablando de una cuestión de derechos humanos fundamentales, básicos y universales. Y la campaña busca que el aborto sea gratuito y accesible para todas las mujeres, no solamente para aquellas que hoy ya acceden a un aborto seguro por sus cuestiones económicas y materiales de existencia, ¿no? Lo que nosotras tratamos de hacer desde la línea, y bueno, somos lesbianas, así que trabajamos el tema del aborto desde esa perspectiva y con ese enfoque de hacerlo visible, de que no es una vergüenza, de que las mujeres toman esta decisión muy conscientemente, las lesbianas, los varones trans que también abortan, que en realidad, y esto sobre todo a partir de la experiencia de atención de la línea, yo soy una de las personas que atiende la línea de teléfono hace 5 años, lo que nosotros aprendimos y que tratamos de recuperar justamente de las mujeres que nos llaman, es que en realidad el miedo o la inseguridad o la angustia pasan por no tener a la mano las herramientas para terminar con ese embarazo, no la terminación del embarazo en sí. Y en general, una vez que
saben del misoprostol, saben de que la información es accesible, saben que pueden ir a una farmacia y comprarlo, saben que pueden abortar en sus casas tranquilas sin que nadie las moleste, las juzgue, decida por ellas, ni las violente, que es lo que suele suceder muchas veces en los centros de salud o con la comunidad médica sobre todo. El miedo, la angustia, los nervios desaparecen. Hace poco estuvimos en un encuentro de Socorristas en Red, que nosotras participamos dentro de la campaña de Socorristas en Red, que somos organizaciones de mujeres y feministas que hacemos acompañamientos a mujeres en situación de aborto, damos información sobre aborto con misoprostol y las acompañamos en ese proceso. Y hablamos sobre las diferentes miradas que tenemos sobre esto. Creemos que es una forma de interpelar no solo a las mujeres, sino también al Congreso de la Nación, demostrando que esto es algo que pasa, no es algo que está oculto. Nosotras visibilizamos, creemos que es una forma de legitimar esta práctica. Las mujeres ya la tenemos, no es algo que no exista, no porque no se hable del tema las mujeres no abortamos, sino que las mujeres seguimos abortando en la clandestinidad y creemos que eso se tiene que hacer público y que se legalice el aborto. Claro que se puede tener una consejería sobre aborto seguro con pastillas, así como también se puede hablar sobre aborto, como en la palabra aborto. O sea, me parece que hay ciertas estrategias que algunas compañeras del movimiento feminista o incluso en los partidos políticos nos hemos dado, que hoy es momento de que las repensemos. Que tenemos que ver si esas estrategias de usar eufemismos, de no nombrar el aborto, sirven a nuestro objetivo final, que en definitiva es que el aborto no sea más tabú, sacar al aborto del closet, poder realmente hablar de este tema con todo el amparo que hay, que la realidad es que lo único que estamos haciendo, por ejemplo, cuando en nuestras consejerías sobre aborto, es dar información que hoy es información pública, que está disponible en internet. O sea, no estamos haciendo algo que se nos ocurrió a unas locas y que somos 5, no, mentira. O sea, hay organismos, quizás ya es repetitivo, pero hay organismos como la Organización Mundial de la Salud que hace 10 años que están diciendo que la forma más segura de abortar es con misoprostol, que hay otros métodos que son peligrosos y que tienen que dejar de usarse, como el legrado. O sea, deben dejar de usarse, dice la Organización Mundial de la Salud. Al nombrar y hablar aborto, al pronunciarlo de a muchas y muchos, sin susurros ni eufemismos, se quiebra la clandestinidad, se combate el desconocimiento, se interpela la culpa y la vergüenza social culturalmente impuesta y en especial y por sobre todo, se habilita el conocimiento que nos garantiza libertad para decidir y autonomía para actuar. Este es un campo en el que, si se quiere, hay una distancia enorme entre lo que es la letra de la ley y lo que en realidad pasa. Si bien en todas las leyes por ahí siempre hay una distancia entre la letra y lo que pasa, acá es una cosa abismal, porque una mujer que decide interrumpir su embarazo y se lo manifiesta a un profesional de la salud, tiene la responsabilidad de darle toda la información que esté a su alcance de forma comprensible para que la mujer, si lo va a hacer, lo haga de la forma más segura posible. Las personas que van al sistema de salud a buscar información tienen derecho a la información más completa, actualizada, sobre la práctica que están requiriendo. Ahora, es cierto que hay una diferencia enorme en términos del lugar de poder que ocupa el sistema de salud respecto de las personas que podemos concurrir a buscar esa información. Entonces, ese desequilibrio de poder se hace sentir en ese momento de la práctica, y entonces, a menos que la mujer o la persona tenga antes la información, no va a saber aquello que no está recibiendo. Uno va ahí en una actitud de vulnerabilidad muchas veces, de necesidad de saber, y no tiene contra qué cotejar esa información. Por eso es tan interesante y tan importante las iniciativas que se están movilizando en Argentina para hacer esa información, el acceso a información mucho más democrática y pública por un montón de medios diferentes. Y eso es de suma importancia, porque eso le va a dar poder a las mujeres y a las personas que llegan
al sistema de salud para tener contra qué cotejar a aquellos que están recibiendo. Ya hace muchos años que las consejerías pre y posaborto en nuestro país son legales y hace muchos años que existe mucha información en concordancia con la información que brinda la Organización Mundial de la Salud, que es información de calidad y que es información científica y que sirve para que los profesionales de la salud que trabajamos en el sistema público vayamos, ¿no?, ayornando nuestros conocimientos. Estas guías técnicas de acción, como esta guía de investigación para la acción o la guía técnica de procedimientos ante abortos no punibles y la guía de consejerías pre y posaborto, estas guías ya instan a los profesionales de la salud a tomar determinadas conductas. Hace muchos años que en nuestro país, ya sea en el Cairo o mismo en las Naciones Unidas, se comprometió a reducir la mortalidad materna, por ejemplo, ¿no? Y más allá de los subregistros que existan por parte del sistema público de salud, todos y todas sabemos que una de las principales causas de mortalidad de mujeres en situación de embarazo es el aborto inseguro. Trabajamos con los materiales que están de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo la utilización del misoprostol y trabajamos mucho también con efectores de salud. Hay un montón de profesionales que incluso están articulando en redes, en los hospitales de la ciudad, en las salas de salud, en los ESAC, que son, muchos son médicos y médicas ginecólogas, generalistas, trabajadoras sociales, que son unas genias porque ellas son las que conocen ahí, las que reciben las mujeres, las que las llamamos y articulamos por ahí que una persona pueda acceder a una ecografía, que pueda acceder a una consejería pre y postaborto. Alguien que sea parte de una institución de salud y que le explique el procedimiento y que le dé una cierta tranquilidad, nos parece que cambia radicalmente. Lo hemos visto en casos concretos porque descriminaliza. Nosotras, somos un colectivo que en el año 2009, de lesbianas, que en el año 2009 lanzamos una línea telefónica que se llama Aborto más información, menos riesgos. Desde entonces, yo digo más de 20.000 porque ya hemos perdido la cuenta, pero anualmente estamos atendiendo entre 5.000 y 7.500 llamadas de mujeres que nos llaman de todo el país para saber básicamente cómo se usa el misoprostol. El misoprostol no es un medicamento nuevo, es un medicamento que circula en nuestro país hace ya muchísimos años y que muchas de las mujeres que nos llaman ya lo conocen, lo habían usado antes incluso. En 2010 lanzamos un manual, que es este que está acá, que se llama Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas, donde lo que hacemos es traducir toda la información que nos dan, sobre el uso correcto del medicamento. Lo hicimos en función de, si ustedes ven al final, son las preguntas que las mujeres nos hicieron durante el primer año y medio de atención. Y bueno, esta ya es la segunda edición. Ya van a ser 20.000 manuales que repartimos por todo el país, porque eso hace que llegue a la mayor cantidad de mujeres. El Frente de Mujeres de Nuevo Encuentro en la Ciudad de Buenos Aires nace hace más o menos 4 años atrás, a mediados del 2010. Sabíamos que era importante que la información sobre aborto seguro con misoprostol circulara. Entonces, en ese debate con las compañeras de qué más hacer, porque ya habíamos hecho charlas, habíamos dado talleres, ¿qué más nos faltaba hacer? Bueno, nos faltaba a nosotras directamente darle información. Entonces decidimos abrir consejerías en nuestros locales partidarios. Poner la información ahí a circular en la calle, que todas sepan que estamos ahí, que nos pueden encontrar, que tales días en tal local estamos y que damos información. Y que damos esta información, vuelvo a decir, información que está disponible, que es pública, pero hacerlo en este sentido de desarticular a otras corporaciones de poder. La Mesa del Oeste surge en junio del 2011, conformado por un grupo de organizaciones sociales y activistas independientes. Pertenecemos a la mesa a diferentes organizaciones de la zona, culturales, territoriales,
feministas, que trabajamos diferentes cuestiones y nos une la lucha por el derecho al aborto legal. Hacemos actividades, la actividad central es justamente los mesazos. Primero empezó siendo una sola mesa en Morón, retomando una idea que se había iniciado en Capital, justamente por las compañeras de la campaña de Capital, que hacían una mesa de juntada de firmas de apoyo al proyecto de ley de la campaña en la esquina del Molino, frente al Congreso de la Nación. Nosotras retomamos esa idea y lo llevamos a los barrios. Empezamos en Morón y después se fueron haciendo mesas en Hurlingham, en San Miguel, en La Matanza, en Moreno, en Merlo. Hemos crecido en ese aspecto, llevando información a los barrios. Lo que sucede en el sistema de salud es complejo, para el aborto en particular y para el acceso a la salud en general. Nada, ustedes saben que la fragmentación que sufre nuestro sistema de salud es bastante perjudicial a la hora de hablar de poder tener un libre acceso, ¿no?, al sistema de salud. Esto de la existencia o coexistencia del sistema privado, del sistema público, del sistema de obras sociales hacen que los profesionales de la salud se muevan de un lado al otro sin ningún criterio unificador, ¿no? Y bueno, esto permite un montón de prácticas que no solo no son reguladas, sino que no están consideradas por el Estado. Los médicos tienen hoy la obligación de dar la última información científica disponible. Lamentablemente, lejos de eso, lo que hacen es dar esta información. Lo que hacen muchas veces es recomendar hacerse legrados cuando sabemos hace muchos años que esas son formas que hoy son consideradas incluso tratos crueles, inhumanos y degradantes, que son prácticas que no deberían hacerse más. Y por facturar una intervención quirúrgica recomiendan un legrado en vez de recomendar un aborto de la manera más segura, que es con misoprostol. Otra cosa que sucede, además de que la información no llega y que eso es gravísimo, porque hay muchos profesionales de la salud que se dicen, por ejemplo, objetores de conciencia, pero ni siquiera saben lo que significa ser objetor de conciencia. Por ejemplo, ni siquiera lo hacen por cuestiones éticas, morales, ¿no? Simplemente te dicen, nada, no lo sé, no sé lo que significa, o algunos tienen su comercio también, ¿no? Porque convengamos que con el aborto se hace mucho negociado, ¿no? Porque hay mujeres que acceden por muchísima plata a abortos que son seguros. Y eso hay que regularlo de una forma. Y yo creo que una de las formas de regularlo es con la legalización del aborto, con este proyecto con el cual muchas mujeres venimos luchando hace mucho tiempo, y con la circulación de la información ya existente. Ahora, si sabemos, si percibimos, si descubrimos que aquella información que estamos recibiendo es insuficiente, es inexacta, es desactualizada, es incompleta, hay ciertas herramientas que podemos activar para, bueno, tratar de que eso no vuelva a suceder. Una herramienta será iniciar alguna queja o cuestión al interior del sistema público de salud, como un procedimiento administrativo al interior del hospital. Ahora, si hubiera una política adecuada, debiéramos tener un espacio institucional dentro del Ministerio de Salud que corresponda para hacer esa denuncia. Superado el estadio inicial que comentábamos sobre la insuficiencia de la información al interior del propio sistema de salud y de los propios profesionales, mujeres y varones, que conforman el sistema de salud, una vez que ellos saben lo que deben hacer, elegir no hacerlo no puede estar libre de consecuencias, no debiera estar libre de consecuencias. Digamos, creo que hay que empezar por democratizar y profundizar y hacer exigible la información y la formación de estos profesionales. Una vez que la tengan, elegir no cumplir con su obligación no debe estar libre de consecuencias. La objeción de conciencia no es excusa para negar la práctica. Las mujeres decidimos. Las mujeres decidimos. Las mujeres decidimos. Las mujeres decidimos. Las mujeres decidimos.
Si querés abortar, te podés comunicar con nosotras al 011 15 66 64 70 70. Atendemos toda la semana, más o menos podemos atender unas 30 llamadas por día. Podés mandar un SMS también y te vamos a devolver siempre la llamada a nosotras para que no tengas que gastar en teléfono. Podés también descargarte el manual en nuestra página de Facebook, que es Facebook/aborto con pastillas, o en nuestra página web, que es abortoconpastillas.info. Nos puedes llamar todas las veces que quieras, con cada duda que tengas, antes, después de leer el manual, antes de abortar, durante el aborto y después también las veces que quieras. El derecho a saber, a ser correctamente asesoradas, a ser acompañadas y atendidas por los profesionales y cuidadas por el Estado, respalda el principio de libertad reproductiva en un contexto libre de violencias. La Organización Mundial de la Salud ya hace tiempo que estableció cuáles eran las prácticas seguras para realizar un aborto y cuáles eran inseguras. Ya el raspado, el legrado, es una práctica que está desaconsejada en el mundo. Es una práctica que genera muchísimas secuelas en los cuerpos de las mujeres y que después pueden obstaculizar un embarazo deseado, ¿no? Hoy la Organización Mundial de la Salud recomienda como métodos seguros y accesibles para interrumpir un embarazo no deseado el AMEU, que es el aspirado endouterino, que sí es realizado por personal de salud, y la medicación, ¿no? El Oxaprost es la marca con la que se vende el misoprostol en Argentina. Misoprostol es el nombre genérico de un medicamento que es un medicamento esencial para la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo y que es esencial justamente porque permite a las mujeres, las lesbianas, los varones trans abortar en su casa hasta la semana 12 sin ninguna intervención médica, sino simplemente como si fuera una menstruación. Acá en Argentina se llama Oxaprost o Oxaprost 75, es la única marca que se vende, se compra en cualquier farmacia con receta. La receta la puede hacer cualquier médica o médico, no es necesario que sea un ginecólogo, puede ser dentista, pediatra, gastroenterólogo, generalista. Saber que las farmacias es la manera más segura de acceder a las pastillas para que no sean truchas y no te estafen. Realizar un aborto en casa con medicamentos y con información y que puede ser absolutamente seguro tiene que ser un derecho, una elección de la mujer tomada libremente en el marco de una opción, de un abanico de opciones, y una mujer puede muy válidamente elegir realizar el aborto en casa. Ahora, para que eso sea una opción y no casi la única salida, tenemos que asegurarnos que existe este abanico de opciones. Lo que sí vemos es que hay una doble moral instalada en la cuestión médica con la receta, donde las médicas y los médicos se animan más a recetar en su práctica privada y no así en su práctica pública, ¿sí? Entonces puede ser que vos vayas a una sala pública de salud y pidas la receta y no te la den, pero consultes a la misma médica o médico en su clínica privada y ahí sí te dé la receta de Oxaprost, ¿sí? Esto es claramente una práctica ilegal, muy difícil de controlar, igual de difícil de controlar que los copagos, por ejemplo, o que estos cobros ilegales que se hacen, en general en el sistema de salud y en otros, ¿sí? Desde hace 3 años damos información a las mujeres sobre aborto seguro con pastillas. Ya recibimos y contestamos más de 15.000 llamados de todo el país. Cada llamado implica a una mujer con información confiable para hacerse un aborto barato, seguro y en casa. Crecimos, nos relacionamos con movimientos sociales y partidos políticos. Trabajamos en el territorio, articulando y poniendo el cuerpo. Lo que nosotras distinguimos, y el manual, todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas cuenta también, es que una cosa es abortar, usar las pastillas de Oxaprost para abortar hasta la semana 12 y otra cosa es de la semana 13 en adelante. Hasta la semana 12 abortar es como una menstruación, ¿sí?
igual el sangrado, más o menos lo que la mujer o la persona que está abortando siente, es lo mismo que durante una menstruación. Las pastillas se pueden usar todas por abajo de la lengua o todas por la vagina. Esto está bien desarrollado, bien explicado en el manual. Son 12 pastillas y acá hay 2 claves fundamentales. Una clave es nunca usar menos de 12 pastillas y la otra clave es no mezclar las vías, ¿sí? Si se usan las pastillas por la vagina, hay que usar las 12 pastillas por la vagina, y si se usan por abajo de la lengua, hay que usar las 12 pastillas por abajo de la lengua. Yo creo que la práctica médica no es lo que define la seguridad del aborto en sí, ¿no? Yo creo que ninguna práctica en sí, médica o no médica, va a definir en sí la seguridad del aborto. Yo creo que la seguridad del aborto va a estar definida cuando el Estado tome medidas concretas que pueden ser de regulación del sistema de salud público, que creo que es lo que puede hacer ya en este momento, incluso también de regulación de las leyes vigentes, que garanticen que no exista ningún tipo de canal que permita que las mujeres se clandestinicen a la hora de realizar interrupciones de embarazo, ¿no? A la hora de abortar. Durante el uso de las pastillas es normal sentir chuchos de frío, dolor de ovario, se puede tomar lo mismo que para la menstruación, ibuprofeno, y después hay que controlar el sangrado. El sangrado es como una menstruación en general y lo que hay que controlar es que no haya hemorragias. La manera de distinguir entre el sangrado normal de la hemorragia es contar cuántas toallitas se llenan cada 2 horas. Si se llenan 4 toallitas o más de 4 toallitas en 2 horas seguidas, eso es una hemorragia. De lo contrario, es sangrado normal. Las hemorragias son menos del 3% de los casos. En general damos esta información sobre las hemorragias más para que las compañeras se queden tranquilas que porque haya muchas hemorragias, ¿sí? Las hemorragias son excepcionales y usando las pastillas de manera correcta, las infecciones también son rarísimas. Lo que sí hay que hacer es 15 días después de usar las pastillas, sí o sí hacerse una ecografía, porque es la única manera de saber si el aborto se produjo o no se produjo. Lo principal es poder decidir, ¿no? Decidir si quiero abortar, si no quiero abortar y dónde. Si yo quiero que el Estado me acompañe en el proceso de aborto, bueno, el Estado tiene que estar para acompañar a las mujeres en proceso de aborto. Pues si no, ahí ya generamos un doble discurso, ¿no? En el caso claro, por ejemplo ahora concreto, donde hay situaciones donde el aborto es no punible, vamos a pensar una violación, bueno, ahí vamos todas a que las mujeres tienen que acceder al sistema de salud porque fue violada, entonces es el Estado y es el sistema de salud quien se tiene que hacer cargo de esa mujer y de acompañarla en que ella no someta su cuerpo a una práctica insegura. Pero así debería ser con todo, ¿no? Si la mujer quiere acceder al sistema de salud, primero para que el aborto sea gratuito, para que sea el Estado quien garantice que las mujeres pobres, las mujeres trabajadoras también podamos abortar sin necesidad de tener un gasto de bolsillo, ¿no? Con los precios hay una cosa que es muy importante del misoprostol, del oxaprost, que es que aún hoy, que está carísimo, corta a 1/3, a la mitad o a 1/3 los precios de otras formas de aborto, ¿sí? Nosotras en la línea vemos que cuando les ofrecen a quienes llaman un aborto quirúrgico está entre 5.000 y 10.000 pesos, un aborto con pastillas de oxaprost, en ninguna farmacia te van a cobrar más de 2.000 pesos las 12 pastillas y en general en la gran mayoría de las farmacias con o sin receta te van a cobrar alrededor de 1.000 pesos las 12 pastillas, ¿sí? Esto es muy importante porque tanto en este país como en otros países donde independientemente de si el aborto es legal o ilegal, lo que hace es mejorar muchísimo el acceso y desplazar a la sonda, ¿sí? Incluso en los países donde el aborto es legal pero es privado, como en Estados Unidos, todavía hay muchos problemas porque si no fuera por el oxaprost, las mujeres, los varones trans y las lesbianas que no tienen acceso al sistema de salud privado, tienen que seguir abortando con sonda o con otros métodos cruentos. Poder tomar su propia decisión sobre si quiere tener un hijo y cuándo hacerlo, sin tener que poner su salud o su vida en peligro, es el derecho fundamental de toda mujer. Es hora de que todos los países hagan realidad ese derecho.
Ya la Organización Mundial de la Salud hace mucho tiempo que viene diciendo que un aborto seguro es aquel aborto que se realiza con información científicamente validada y en condiciones no solamente de higiene, de asepsia y de buenas condiciones habitacionales en ese momento, sino también de donde la persona que realiza el aborto o la persona que acompaña a esa mujer que realiza el aborto tenga la información actualizada y de calidad. Hace poco nos llamó una compañera con una enfermedad de coagulación en la sangre que justamente no podía usar las pastillas de Oxaprost. Le habían ofrecido un aborto por aspiración en una clínica por 3.000 pesos. Nosotras sabemos que, por ejemplo, en el municipio de Morón hay aspiración. Sabemos que el Ministerio de Salud de la Nación ha capacitado en programas de aborto y posaborto en el uso de aspiración manual. Por lo tanto, le dimos la información a esta compañera para que pudiera acceder en una consejería, en un servicio público de salud, y algo por lo cual le querían cobrar 3.000 pesos, accedió gratuitamente en el Estado. Así que ese es nuestro trabajo, fundamentalmente hoy, evitar que te estafen con la información, con las pastillas y con otras cosas que son públicas y están ahí para todas y todos. El aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna. Cada año, 47.000 mujeres mueren por complicaciones derivadas del aborto inseguro. Casi todas estas muertes se producen en países con leyes de aborto sumamente restrictivas. Cuando empezamos, los compañeros varones trans nos criticaron también fuertemente porque hablábamos nosotras mismas también todo el tiempo de mujeres, decíamos las mujeres que abortan, las mujeres que nos llaman, y no solo nos llamaban mujeres, también nos llamaban lesbianas y también nos llamaban varones trans. Los varones trans pueden quedar embarazados de distintas maneras y pueden querer abortar también. Entonces, eso nos llevó a reflexionar muchísimo, ¿no? Cómo nosotras tenemos un grupo que es mixto en el sentido que hay lesbianas, mujeres heterosexuales, varones trans, gays, compañeras travestis, pero no podíamos ver que del otro lado, entre quienes abortaban, también hay la misma diversidad. Y este fue todo un punto muy interesante que nos llevó a profundizar. Dejar que un poco de lado que el sujeto principal del aborto sean las mujeres heterosexuales, porque nos estamos preguntando desde dónde se saca ese dato, porque hablar desde ese lugar es también un poco hablar desde un lugar que no permite pensar que hay mujeres lesbianas, bisexuales y varones trans que también abortan. Tanto el feminismo como el aborto son soportes que pueden ser levantados como una demanda política más allá de la genitalidad, no importa. Vos querés seguir cuidando tu bolsillo, por eso siguen los precios cuidados. Este programa busca generar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios. Es decir, te ayuda a saber cuánto tienen que salir las cosas. Y como te venimos contando, los precios cuidados no son ofertas. Además de ser productos de calidad, son precios que aseguran márgenes razonables de ganancias para que nadie se quede con lo que es del otro. En esta etapa, el programa llega con nuevos productos a más barrios, a más comercios chicos, medianos y grandes de todo el país. Crecimos para estar cerca tuyo y de cada argentino. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidados.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518.
La importancia de un Estado que en materia de interrupción voluntaria del embarazo llegue a las mujeres y efectores de salud con un mensaje contundente, claro y accesible a las mayorías, redunda en, por un lado, quitar todo manto de clandestinidad e invisibilización del aborto y, por el otro, garantizar la formación adecuada de profesionales de la salud para instarlos a cumplimentar sus obligaciones. Reivindicar el derecho al aborto legal no tiene que acabar nunca, porque me parece que es en la decisión de cómo, cuándo y cuántos hijos parir en donde radica una de las dominaciones más profundas del sistema patriarcal y que hacen a nosotras como objetos reproductores de personas para este sistema que también busca autorreproducirse, ¿no? Y autoseguir generando conductas de dominación cultural y conductas que reproduzcan las lógicas patriarcales. Siempre queremos que el aborto se legalice un poco más, ¿sí? Una cosa que nosotras también aprendimos a desandar en todos estos años es esta idea o este guión o este discurso que está instalado de que el aborto es ilegal. En nuestro país el aborto es legal para determinadas circunstancias durante todo el embarazo. En esas circunstancias son violación o un problema de salud psíquica o física de la mujer que está, de la persona que está embarazada, ¿sí? Y esto no tiene un límite de tiempo. A este paquete, digamos, de abortos que ya son legales, lo que los proyectos de ley que tienen estado parlamentario hoy proponen es agregarle otro caso de aborto legal, que es el caso del tiempo, es decir, es legal abortar cualquier embarazo hasta la semana 12 o hasta la semana 14, ¿sí? Depende del proyecto. Lo que nosotras creemos es que el aborto debe ser legal en todos los casos, excepto cuando la mujer esté obligada a abortar. Lo que nosotras queremos es que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo. Si continuar o no continuar es una decisión nuestra. Ninguna mujer va a abortar por obligación. Nosotras, si a una mujer se le obliga a eso, la vamos a defender a que continúe con su embarazo. Y si una mujer decide abortar, la vamos a acompañar en su decisión. Para nosotras lo primordial es la decisión de la mujer. Que se apruebe la ley de legalización del aborto implica que las mujeres podamos decidir y llevar la práctica de forma segura. Solamente eso. Después queda en decisión de cada una si es una cuestión moral, religiosa o simplemente de su deseo de seguir adelante con el embarazo. Más allá de eso, no hay nada más, porque el tema de discusión acá es que las mujeres decidamos. Eso es lo que se está discutiendo. Y que el Estado garantice nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Queremos llegar a más mujeres, a más rincones del país. Queremos que esta información sea realmente pública y accesible para que todas las mujeres podamos generar redes colectivas, con las lesbianas también. Para eso necesitamos que nos des una mano. Con 200 mujeres que una vez por año depositen 200 pesos en Rapipago, la línea se mantiene por un año más. Estamos trabajando en fortalecer una red de profesionales que trabajan en el ámbito de la salud, médicos, médicas, pero también psicólogos, trabajadores sociales, que conformen esta red de sostén que en el marco de una política pública entonces puedan brindar esas opciones para quienes elijan realizar abortos en ámbitos hospitalarios o de atención de la salud o dar seguimiento al aborto que elijan realizar en el ámbito privado de sus casas. Entonces, la política pública de salud, la información, la contención, la vinculación entre profesionales también ayuda a superar el estigma. Digamos, ninguna persona que trabaja en el ámbito de salud quiere ser señalada y estigmatizada por estas prácticas. Y no tienen por qué serlo, no debieran serlo, por el contrario, debieran ser premiadas por ser las personas que respetan los derechos de las mujeres y que garantizan la atención integral de la salud y los derechos de las mujeres. Entonces, lo que nosotras queremos es que la legalización sea una legalización que no restrinja los derechos que hoy ya tenemos, ¿sí? Que los mantenga y, por otro lado, que contemple la autonomía de quienes quieren hacerse un aborto en la casa con misoprostol, ¿sí? Quienes quieren ir a un hospital tienen acceso a hacerlo o necesitan otro médico de aborto, otro método de aborto que no sea tan autónomo,
por supuesto que tengan acceso y la posibilidad de tener ese acceso, pero que la ley no restrinja, como ha pasado por ejemplo en Uruguay, la posibilidad de que yo pueda ir a una farmacia y comprarme las pastillas, ¿sí? Nosotros vemos por ejemplo que el debate del acceso a las pastillas se quiere llevar, dicen bueno, está bien, aborto legal y producción pública de medicamentos. Genial, la producción pública de medicamentos es bárbara porque es gratuita para todos quienes dependen del sistema público de salud. Sabemos que adentro del sistema de salud, las políticas públicas, sobre todo con salud sexual y reproductiva, por más voluntad política que se tenga, cuesta mucho implementarlas. El programa de salud sexual llevó casi 10 años que llegue a los consultorios donde tenía que llegar. Entonces nos parece que, además de la producción pública, pedimos que el misoprostol sea de libre circulación en las farmacias, ¿sí? Como mínimo como es ahora, o que vuelva al estado de no tener receta como era antes, ¿sí? Que sea de venta libre. Debemos ampliar al aborto como una desobediencia sexual, básicamente. Entonces, justamente en ese paraguas de la desobediencia sexual entran todas aquellas desobediencias que la vivimos de manera cotidiana. Es decir, el hecho que no nombremos el lesbianismo, que no nombremos las personas trans, que no nombremos el travestismo, que no nombremos la bisexualidad, no significa que no existan, porque entonces estamos haciendo el mismo juego que hacíamos con el aborto, que no se nombraba y se creía que no sucedía, pero eso no significa que las mujeres no aborten y que no hayamos abortado.